La noche del 18 de diciembre de 1957, cuando el viento del Atlántico subía desde los acantilados de Sidi Ifni y se perdía entre las piedras negras del Anti-Atlas, el último hombre del destacamento de castigo de Abdelkrim Ben Lajen cayó de rodillas junto al aljibe seco del viejo puesto de Tiliuin. Tenía los ojos abiertos, la boca llena de arena, y un cuchillo español, corto y ancho, hundido hasta la empuñadura bajo la clavícula. No hubo grito, no hubo disparo, solo el silbido del viento pasando por las aspilleras rotas del fortín, como si la propia noche estuviera rezando por los muertos. A su alrededor yacían 17 hombres, guerrilleros endurecidos por las montañas, antiguos tiradores coloniales, contrabandistas de frontera, muchachos del sur marroquí reclutados con promesas de gloria y botín. 17 hombres que durante 3 semanas habían sembrado el terror entre los puestos españoles de Ifni. 17 hombres que habían aprendido a matar sin ruido, y que sin embargo aquella noche habían muerto sin comprender quién los estaba cazando. El jefe del grupo, Abdelkrim Ben Lajen, de 42 años, antiguo sargento en tropas auxiliares francesas y ahora comandante de una partida del Ejército de Liberación marroquí, intentó arrastrarse hasta su pistola Star, caída a menos de 1 metro de su mano derecha. No llegó. Una bota polvorienta pisó el arma. Ben Lajen levantó la vista. Frente a él, recortada contra la luna, había una figura cubierta con una manta militar española, el rostro oculto por un pañuelo, los ojos hundidos en la sombra. No parecía un soldado, no parecía un hombre. Parecía algo que la guerra había arrancado de la tierra y devuelto al mundo sin alma, sin miedo y sin misericordia. «Tú», susurró Ben Lajen en castellano roto. «El canario». La figura no respondió, solo se inclinó despacio como quien escucha una confesión. Ben Lajen tosió. La sangre se mezcló con el polvo en sus labios. «Te matamos», dijo. «Yo te vi caer». Entonces el hombre habló por primera vez. Su voz era baja, áspera, casi destruida por la sed y el cansancio. «No, matasteis a los míos». El cuchillo salió de la herida con un sonido húmedo. La luna se ocultó detrás de una nube, y el último verdugo del puesto de Tiliuin dejó de respirar. Cuando una patrulla de la Legión llegó al amanecer, encontró el fortín convertido en una tumba silenciosa. No había señales de combate abierto, no había casquillos suficientes para explicar la matanza, no había huellas claras porque el viento había borrado la arena durante la noche. Solo quedaba una marca tallada con punta de cuchillo en la puerta de madera del almacén, una cruz sencilla, un nombre, y debajo una frase escrita en español: «Por Dolores y Miguel». El informe oficial fue breve: acción enemiga no identificada, posible choque interno entre elementos rebeldes. Pero los soldados que vieron los cuerpos no creyeron una sola palabra, porque todos tenían el mismo gesto en el rostro. No el gesto de quien muere en batalla, sino el de quien descubre, demasiado tarde, que ha sido juzgado. Durante décadas, aquel episodio no apareció en los partes públicos de la llamada Guerra Olvidada. No se habló de él en los periódicos de Madrid, no se mencionó en los desfiles, no fue citado en los discursos del régimen. El expediente fue cerrado en 1958 por orden de la Capitanía General de Canarias y remitido a un archivo militar bajo la clave IF 27/57, con sello rojo y una anotación escrita a máquina: «No divulgar. Afecta a moral de tropa y operaciones especiales no reconocidas». La carpeta permaneció enterrada entre papeles amarillentos, mapas de posiciones abandonadas, listas de bajas, declaraciones de legionarios y fotografías tomadas con flash en la oscuridad de un fortín africano. Hasta que, muchos años después, un investigador encontró aquel nombre repetido en 3 documentos distintos. Juan Martín Álvarez, cabo primero, natural de La Gomera, desaparecido oficialmente el 29 de noviembre de 1957, dado por muerto el 3 de diciembre, reaparecido, según testigos, 16 días más tarde entre los barrancos de Ifni, con una herida abierta en el costado, fiebre en los ojos y una bolsa de lona llena de documentos enemigos. Pero para entonces los soldados españoles ya no lo llamaban por su nombre. Los legionarios lo llamaban el Sombra. Los marroquíes lo llamaban Jin al-Isbani, el demonio español. Y las mujeres de los poblados, cuando cerraban las puertas al caer la noche, susurraban que en las gargantas secas del sur caminaba un muerto que buscaba a los hombres que habían incendiado su casa. No era una historia de gloria, no era una historia de banderas, no era siquiera una historia limpia. Era la crónica de cómo un cabrero canario, convertido en soldado por necesidad y en fantasma por dolor,
desató una cacería personal en medio de una guerra que España preferiría olvidar. Todo comenzó un mes antes, noviembre de 1957. Ifni ardía sin llamas visibles. El territorio español, encajado en la costa atlántica de Marruecos, parecía pequeño en los mapas de Estado Mayor, apenas una mancha alrededor de Sidi Ifni, perdida entre el océano y las montañas. Pero en el terreno era otra cosa. Era polvo, era piedra, era viento. Era una sucesión de puestos aislados, pistas de tierra, barrancos secos y aldeas donde cada mirada podía esconder miedo, odio o traición. Después de la independencia de Marruecos, la frontera dejó de ser una línea para convertirse en una herida. Grupos armados del Ejército de Liberación marroquí empezaron a moverse por las montañas, atacando comunicaciones, cortando carreteras, hostigando patrullas y cercando posiciones españolas con una paciencia que no necesitaba mapas. Las guarniciones de Telata, Tiliuín, Tamucha y otros puestos menores quedaron convertidas en islas de cal y piedra. Durante el día, el sol golpeaba los techos de chapa hasta hacerlos crujir. Durante la noche, los centinelas escuchaban voces entre los barrancos. A veces eran cabras, a veces chacales, a veces hombres. Los soldados españoles aprendieron pronto que en Ifni el silencio podía matar más deprisa que una bala. Los convoyes salían al amanecer y regresaban, si regresaban, con los parabrisas agujereados y los neumáticos reventados. Las líneas telefónicas aparecían cortadas. Los pozos eran vigilados desde las alturas. Las patrullas encontraban piedras colocadas de forma extraña en los caminos, señales que solo los guerrilleros comprendían, y poco a poco, el miedo se instaló en los cuarteles como una segunda piel. El mando español respondió reforzando las posiciones con legionarios, paracaidistas, tiradores y soldados de reemplazo que apenas entendían dónde estaban. Muchos venían de la península, otros de Canarias. Algunos no habían cumplido 20 años. Llegaban con fusiles Coruña, subfusiles Z-45, granadas de mano, mantas ásperas y cartas de sus madres dobladas en los bolsillos. Les habían dicho que iban a defender territorio español. No les habían dicho que la guerra allí no tendría frente. Ni trincheras claras, ni enemigo visible. Abdelkrim Ben Laden conocía bien esa debilidad. No era un fanático ignorante, era peor, era un hombre paciente. Había servido con oficiales franceses, había aprendido disciplina europea, sabía leer un mapa, preparar una emboscada, interrogar a un prisionero y romper la moral de una guarnición sin necesidad de conquistarla. Sus hombres no eran un ejército regular, pero tampoco una banda. Llevaban viejos fusiles Mauser, más 36 franceses, subfusiles Sten comprados en el mercado negro, cuchillos curvos, cartucheras cruzadas al pecho y la certeza de que la montaña estaba de su lado. Ben Laden no buscaba solo expulsar a los españoles, buscaba humillarlos. Quería que cada puesto aislado se sintiera abandonado, que cada colono durmiera vestido, que cada soldado mirara 2 veces a la sombra de su propio compañero. Su destacamento comenzó atacando las comunicaciones, luego los almacenes, después las patrullas pequeñas, pero el terror verdadero llegó cuando empezaron las ejecuciones. Un pastor acusado de informar a los españoles fue encontrado colgado de una acacia, con una tablilla al cuello. Un conductor civil apareció degollado junto a su camión incendiado. 2 soldados de reemplazo, capturados durante una misión de enlace, fueron devueltos sin botas, sin correas y sin vida, dejados a la vista del camino para que los recogiera el siguiente convoy. Ben Laden entendía el lenguaje de los símbolos y por eso eligió la finca de los Álvarez. No era una finca grande, apenas una casa blanca con techo bajo, un corral de cabras, unas higueras torcidas por el viento y un pozo de agua amarga. Estaba a medio camino entre una pista secundaria y un barranco que los españoles usaban a veces para mover mensajes entre puestos. Juan Martín Álvarez había vivido allí con su mujer, Dolores Medina, y su hijo Miguel, de 8 años, antes de volver al servicio activo como guía de patrullas. Conocía las sendas, conocía los pozos, sabía leer en la arena la diferencia entre una cabra perdida y un hombre armado. Por eso los oficiales lo querían cerca, y por eso Ben Laden decidió castigarlo. La madrugada del 29 de noviembre, mientras Juan guiaba una patrulla hacia Tiliuín, 12 hombres bajaron por el barranco. No dispararon al principio, rodearon la casa, mataron a los perros, sacaron a Dolores al patio. El niño se escondió bajo una mesa. Cuando el sol salió, la casa ardía. El humo se vio desde la pista de Sidi Ifni. Juan lo vio antes que nadie. No esperó órdenes, no pidió permiso. Corrió cuesta abajo con el fusil en la mano, mientras el sargento le gritaba que volviera a la formación. Llegó demasiado tarde. Dolores estaba junto al pozo, Miguel entre las piedras del corral.
En la pared encalada de la casa, escrita con carbón, había una frase en árabe que uno de los soldados indígenas tradujo en voz baja: «Así mueren los ojos de España». Juan no lloró en ese momento. Los hombres que estaban allí lo recordaron después con inquietud. Dijeron que se arrodilló junto a su mujer, le limpió la tierra de la cara con la manga, cerró los ojos del niño y permaneció inmóvil durante tanto tiempo que creyeron que también él había muerto. Luego se levantó, caminó hasta los restos del dormitorio, sacó de entre las cenizas una navaja de monte, una medalla de la Virgen del Pino ennegrecida por el fuego y una pequeña chaqueta azul que había pertenecido a Miguel. No dijo una palabra. Esa misma noche desapareció del campamento. Oficialmente fue declarado desertor, después desaparecido, después muerto. Pero durante los días siguientes empezaron a ocurrir cosas que ningún parte supo explicar. Un explorador de Benlacen apareció con el cuello roto en el fondo de una garganta. Un enlace no regresó de buscar agua. Un centinela fue encontrado sentado contra una roca, con el fusil aún entre las manos y los ojos abiertos hacia el cielo. En cada lugar quedaba la misma señal, una cruz, a veces tallada en piedra, a veces dibujada en arena, a veces marcada con sangre seca en la culata de un arma enemiga. Los hombres de Benlacen comenzaron a murmurar. Decían que el español muerto caminaba de noche, que no dejaba huellas, que podía respirar bajo la arena, que conocía los barrancos mejor que quienes habían nacido en ellos. Al principio Benlacen se rió, luego duplicó las guardias, después prohibió a sus hombres alejarse solos, finalmente dejó de dormir, porque también él empezó a sentirlo, no verlo, no oírlo, sentirlo, como se siente una mirada en la nuca antes de girarse, como se siente el cambio del viento antes de una tormenta, como se siente la muerte cuando todavía no ha decidido desde qué sombra va a salir. Y en algún lugar entre las piedras, bajo un cielo sin nubes, Juan Martín Álvarez afilaba su cuchillo contra una laja plana. Tenía fiebre, tenía sed, tenía una bala alojada cerca de las costillas desde la emboscada en la que fingió morir, pero ya no pensaba en sobrevivir, solo contaba nombres. 12 hombres habían bajado a su casa, uno los había mandado, y todos salían respirando. Por cada noche de miedo habría una tumba, por cada lágrima no derramada, una garganta abierta al silencio, por Dolores, por Miguel, por la Casa Blanca junto al pozo. La guerra de Ifni había empezado para los generales en los mapas. Para Juan Martín Álvarez empezó entre las cenizas de su hogar, y desde aquella noche, en los barrancos del sur, la oscuridad dejó de pertenecer a los hombres de Benlacen. La oscuridad tenía dueño, y venía de España. Noviembre de 1957 llegó a Ifni sin tambores ni discursos, sino con un silencio que los soldados aprendieron a temer. Durante el día, Sidi Ifni parecía todavía una ciudad blanca levantada contra el océano, con sus edificios administrativos, sus calles rectas, sus banderas al viento y el rumor constante del Atlántico golpeando los acantilados. Pero cuando el sol caía detrás de las montañas, el territorio cambiaba de rostro. Las sombras bajaban desde los barrancos, la arena enfriaba bajo las botas y cada loma podía ocultar a un hombre con un fusil esperando el paso de una patrulla. España conservaba aquel pequeño enclave en la costa sur de Marruecos como una pieza olvidada de otro siglo. En los mapas de Madrid, Ifni era una mancha diminuta, un nombre impreso junto al mar, una posesión lejana que muchos españoles no habrían sabido señalar. Para quienes vivían allí, no era una mancha ni una abstracción, era hogar, cuartel, mercado, cementerio y frontera. Era el sitio donde los niños corrían entre casas encaladas, donde los legionarios fumaban apoyados en las paredes de los puestos, donde los funcionarios sellaban papeles, mientras afuera la guerra se acercaba sin uniforme regular y sin declaración formal. La independencia de Marruecos había cambiado el aire. Lo que antes parecía una tensión lejana se volvió presión diaria, una cuerda estirada hasta romperse. Rabat reclamaba territorios que todavía quedaban bajo control español, y en las montañas crecían grupos armados que no esperaban tratados ni conferencias. Se movían de noche, conocían las pistas antiguas, hablaban con pastores, recibían agua de manos invisibles y desaparecían antes de que los motores de los camiones pudieran levantarse del polvo. No eran un ejército como los que se dibujaban en los manuales, eran partidas, columnas pequeñas, guerrilleros del Ejército de Liberación, antiguos combatientes, voluntarios, hombres con cuentas pendientes y jóvenes que habían oído que expulsar al europeo era una forma de recuperar el honor. Para los oficiales españoles, el problema no era solo militar,
era geográfico, político y moral. Los puestos estaban dispersos entre montañas, barrancos y aldeas, donde la lealtad nunca podía darse por segura. Las líneas telefónicas cruzaban espacios demasiado amplios. Los caminos podían cortarse con unas piedras, una zanja o un tronco arrastrado durante la noche. Un convoy que salía con agua, munición y correo podía tardar horas en recorrer una distancia que sobre el mapa parecía ridícula. Y en cada curva, en cada garganta seca, en cada pared de roca, existía el sitio perfecto para una emboscada. La legión, los paracaidistas, los tiradores y las unidades locales fueron enviados para reforzar el perímetro. En los patios de los cuarteles se mezclaban acentos de Andalucía, Castilla, Canarias, Galicia y Marruecos español. Algunos veteranos llevaban en la cara esa calma seca de quien ya había visto demasiada muerte. Otros eran muchachos que apenas sabían afeitarse y que al recibir el fusil entendieron que la patria de la que hablaban los periódicos podía reducirse a una garita de piedra, un bidón de agua tibia y una carretera que nadie garantizaba que siguiera existiendo al amanecer. Bajo el sol, el metal quemaba los dedos. Bajo la luna, el frío se metía entre la camisa y la piel. Ifni no ardía como arden las ciudades bombardeadas, ardía por dentro, ardía en los rumores que corrían de puesto en puesto, en los nombres de aldeas que dejaban de contestar, en las patrullas que regresaban con un hombre menos, en los camiones que aparecían junto al camino con las ruedas reventadas y las puertas abiertas. Ardía en las miradas de los civiles españoles que seguían viviendo entre la obstinación y el miedo, aferrados a sus casas, a sus comercios, a sus animales, a la idea de que el ejército no permitiría que la noche cruzara la última línea. Pero la noche ya la había cruzado muchas veces. Los guerrilleros sabían dónde golpear. No intentaban tomar Sidi Ifni de un solo golpe, porque no necesitaban hacerlo. Bastaba con aislarla. Bastaba con morder los caminos, cortar las comunicaciones, obligar a cada puesto a mirar hacia afuera y preguntarse si el siguiente convoy llegaría. Atacaban una línea, desaparecían por un barranco, reaparecían junto a un pozo, disparaban contra una patrulla y se confundían después con un paisaje que parecía hecho para proteger al que conocía sus secretos. La montaña no tenía prisa, el desierto tampoco. Los hombres que luchaban en su nombre aprendían de ellos. En ese territorio operaba la partida de Abdelkrim Ben Laden. No era la más numerosa, pero sí una de las más temidas. Ben Laden no levantaba la voz cuando daba órdenes. No desperdiciaba munición en gestos inútiles. Había servido años antes bajo mandos extranjeros y había observado con atención lo único que le interesaba de ellos: la disciplina, la logística, el valor del miedo administrado con precisión. Sabía que un muerto podía cerrar un camino durante horas, pero un muerto colocado de cierta manera podía cerrar la voluntad de un puesto entero. Sabía que una carta encontrada en el bolsillo de un soldado valía tanto como un mapa, porque revelaba nombres, rutinas, esperanzas. Sabía que los hombres resisten mejor el dolor que la incertidumbre. Sus combatientes lo respetaban porque no pedía nada que él no estuviera dispuesto a hacer. También lo temían porque castigaba el error sin ira visible, como si la piedad fuera un lujo perteneciente a otro clima. Bajo su mando marchaban antiguos soldados con fusiles franceses, campesinos armados con viejos Mauser, contrabandistas que conocían cada sendero entre Ifni y el interior, y jóvenes impacientes que se envolvían en chilabas oscuras y soñaban con entrar algún día en la Ciudad Blanca como vencedores. Llevaban cartucheras gastadas, cuchillos curvos, munición mezclada y una fe absoluta en que la montaña acabaría tragándose a los españoles. Ben Laden convirtió el hostigamiento en método. Primero fueron los postes telefónicos cortados durante la noche, luego los animales robados a familias sospechosas de colaborar con el ejército. Después llegaron los secuestros breves, los interrogatorios en cuevas, las amenazas clavadas con cuchillo en las puertas, los disparos contra camiones de abastecimiento. La población local quedó atrapada entre dos miedos. Si ayudaba a los españoles, podía morir al amanecer. Si ayudaba a los guerrilleros y los españoles lo descubrían, podía perderlo todo. Así, muchos eligieron la única estrategia posible: callar, mirar al suelo, negar haber visto hombres armados, incluso cuando todavía olía a pólvora junto a sus casas. En los puestos aislados, la vida se redujo a una rutina de espera. De madrugada se revisaban las alambradas y se contaban las cajas de munición. Por la mañana se mandaban mensajes si la línea seguía viva. Al mediodía, el calor hacía que hasta las moscas parecieran borrachas. Por la tarde se limpiaban las armas, se llenaban cantimploras, se miraba el horizonte. Al anochecer comenzaba la verdadera jornada. Cada hombre ocupaba su sitio con los nervios tensos.
Las conversaciones morían. Una tos podía recibir una maldición. Una sombra mal entendida podía provocar una ráfaga. Y después, si no pasaba nada, el cansancio era casi peor que el ataque, porque dejaba tiempo para imaginarlo. A finales de noviembre, el cerco invisible se hizo más estrecho. Las partidas empezaron a coordinarse mejor. Los ataques dejaron de parecer impulsos dispersos y adquirieron la forma de una mano cerrándose. Un puesto pedía refuerzos, otro informaba de movimientos enemigos. Una patrulla no regresaba a la hora prevista. Un civil aseguraba haber visto luces en una garganta. Al mismo tiempo, en Sidi Ifni se intentaba conservar una apariencia de normalidad. Los despachos seguían funcionando. Los partes se redactaban con lenguaje frío. Los oficiales hablaban de contención, de limpieza de zonas, de restablecimiento de comunicaciones. Pero en los rostros de los hombres se leía algo más antiguo que cualquier informe: la certeza de que el territorio había dejado de obedecerles. Fue entonces cuando la guerra abandonó definitivamente los mapas y entró en las casas. Las familias españolas que vivían fuera de la ciudad empezaron a concentrarse cerca de las posiciones más seguras. Algunos se resistieron, porque abandonar una casa es admitir que el miedo ya ha ganado. Otros cargaron muebles, jaulas, imágenes religiosas, colchones y baúles en carros o camiones militares. Había mujeres que caminaban con la vista fija al frente para no mirar atrás. Había niños que preguntaban cuándo volverían. Nadie respondía con claridad. Los soldados ayudaban en silencio, conscientes de que cada familia evacuada era una derrota que no aparecería escrita como tal. Ben Lachen comprendió el valor de ese momento. Para quebrar a un enemigo no siempre hace falta vencerlo en combate. A veces basta con demostrarle que no puede proteger a los suyos. Por eso empezó a buscar objetivos que no fueran solo militares. Una finca aislada, un almacén, un guía que conocía demasiado bien los barrancos, una familia que servía de puente entre el ejército y la tierra. La guerra entraba en una fase nueva, más sucia, más íntima. Ya no se trataba únicamente de atacar puestos o cortar líneas. Se trataba de hacer que cada español en Ifni sintiera que la distancia entre el frente y su cama había desaparecido. Así era Ifni en aquellos días, un lugar donde cada elemento del paisaje parecía tomar partido. Las piedras guardaban ecos, las cabras delataban movimientos invisibles, el polvo revelaba huellas y luego las borraba. El mar prometía una salida que casi nadie podía alcanzar. La ciudad blanca resistía, pero alrededor de ella el territorio se volvía oscuro, quebrado, hostil. Y en medio de ese mundo de espera, emboscadas y venganzas futuras, algunos hombres empezaron a comprender que la guerra no iba a decidirse solo con columnas, aviones o banderas. También iba a decidirse en la memoria de quienes lo perdieran todo. Porque cuando un ejército lucha por un enclave, cuenta posiciones, bajas y munición. Cuando un hombre lucha por sus muertos, cuenta nombres. Juan Martín Álvarez nació el 4 de abril de 1923 en La Gomera, donde las montañas caen al mar como cuchillos de basalto y los barrancos enseñan a los niños a mirar antes de dar un paso. Su padre decía que quien aprende a caminar entre riscos, aprende también a escuchar la tierra. No era una frase bonita, era una regla de supervivencia. En los caminos estrechos de la isla, una piedra suelta podía romper una pierna, una niebla repentina podía borrar el sendero, y el silbo de un pastor, rebotando entre laderas, podía llevar una noticia más lejos que un caballo cansado. De niño, Juan no fue fuerte. Era flaco, moreno, silencioso, con ojos demasiado atentos para su edad. Mientras otros muchachos corrían detrás de una pelota de trapo, él prefería seguir a su padre por las veredas donde pastaban las cabras. Aprendió a distinguir el sonido de una pezuña sobre piedra seca, el olor de una tormenta antes de que apareciera en el horizonte, la diferencia entre una sombra quieta y un animal escondido. Su madre, Carmen, decía que el niño parecía nacido con el oído pegado al mundo. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, casi siempre tenía razón. Los Álvarez no eran ricos ni esperaban serlo. Tenían algunas cabras, una mula vieja, 2 bancales pobres y una casa de paredes encaladas donde el viento entraba por todas las rendijas. El padre, Tomás Álvarez, había servido en África antes de la Guerra Civil y conservaba del ejército 3 cosas: una manta áspera, una cojera leve y la costumbre de limpiar cualquier herramienta antes de guardarla. No contaba historias heroicas. Cuando alguien le preguntaba por Marruecos, solo decía que allí el sol era más pesado y que un hombre sediento podía vender su alma por una sombra. Pero a Juan le enseñó a usar un cuchillo, a no desperdiciar agua y a no dormir nunca con los 2 oídos cerrados. A los 19 años, Juan fue llamado a filas. Salió de La Gomera con una maleta pequeña, una camisa buena, una navaja de monte y la medalla de la Virgen del Pino que su madre le colgó del cuello
aunque él no era hombre de muchas devociones. Pasó por cuarteles de la península y después por Canarias, donde los oficiales pronto advirtieron que aquel muchacho de pocas palabras tenía una habilidad poco común para orientarse en terreno difícil. No era el más rápido en el patio, ni el más fuerte cargando sacos, ni el más brillante recitando reglamentos, pero si lo soltaban en un barranco con una brújula rota, volvía antes del anochecer con agua, señales y una explicación exacta de por dónde había pasado. En el ejército aprendió disciplina, pero no obediencia ciega. Acataba las órdenes porque entendía que un grupo armado sin orden se convierte en una manada de hombres asustados. Sin embargo, guardaba dentro una forma propia de juzgar las cosas. Detestaba al fanfarrón, al cruel y al que maltrataba a un inferior para sentirse grande. Los sargentos lo consideraban fiable, aunque incómodo. Los compañeros lo buscaban cuando había que salir de noche, cruzar un terreno desconocido o seguir huellas después de una lluvia breve. Juan leía el suelo como otros leen una carta. Una rama partida, una piedra movida, una gota oscura sobre polvo claro, una pisada demasiado profunda en el borde de una pendiente. Su primer destino africano no fue glorioso. Fue polvo, guardias interminables, papeleo, convoyes lentos, discusiones con muleros, calor bajo el casco y noches en que los hombres sudaban incluso sin moverse. Pero África no le resultó extraña. Las montañas de Ifni eran distintas de las de su isla, más secas, más abiertas, menos verdes, pero hablaban un idioma que él podía aprender. El viento venía con arena fina, las sendas se escondían en los cauces secos, las aldeas parecían brotar de la piedra, los pozos eran más importantes que los caminos. Juan comprendió pronto que allí no mandaba quien tenía más mapas, sino quien sabía dónde beber, dónde esperar y por dónde no debía pasar jamás un hombre al mediodía. Así llegó de nuevo al territorio, no como muchacho reclutado, sino como hombre que elegía quedarse. Tenía 28 años, la piel curtida, el cuerpo seco de los caminantes y esa paciencia que solo poseen los pastores y los cazadores. Los oficiales lo usaban para reconocer rutas, localizar pozos, acompañar patrullas y hablar con campesinos que desconfiaban de los uniformes. Juan aprendió algo de árabe dialectal, algunas palabras bereberes, los saludos correctos, las formas de aceptar té sin parecer arrogante y de negarse a una mentira sin llamar mentiroso a quien la decía. Sabía que en una tierra de orgullo viejo, una palabra mal puesta podía costar más que una bala. Dolores Medina apareció en su vida durante una mañana de mercado en Sidi Ifni. Era hija de un carpintero canario instalado en el territorio desde hacía años. Tenía el cabello oscuro, las manos fuertes y una manera de mirar que no pedía permiso. Vendía telas, jabón y botones en una tienda pequeña cerca de una calle donde el polvo entraba aunque las puertas estuvieran cerradas. Juan fue a comprar hilo para remendar una mochila, y salió con el hilo, una discusión sobre el precio y la certeza incómoda de que aquella mujer no la había mirado como miraban los demás. No vio en él al guía silencioso ni al soldado de paisano. Vio a un hombre que había aprendido a esconder el cansancio. La finca no prometía mucho. Una casa blanca de techo bajo, un corral, unas higueras torcidas, un pozo de agua amarga y tierra suficiente para cabras, gallinas y algunas verduras tercas. Para Juan fue casi un regreso a la infancia. Para Dolores, una batalla diaria contra el polvo, los insectos y la soledad. Pero la casa fue tomando forma. Juan levantó un muro de piedra alrededor del corral. Dolores pintó de azul las contraventanas. Plantaron una parra que parecía morir cada verano y revivir cada primavera por pura obstinación. En las noches frescas, se sentaban fuera y escuchaban el mar lejano mezclado con los sonidos de animales invisibles en los barrancos. Miguel nació en 1949, pequeño, furioso y con los pulmones de un pregonero. Juan, que había visto hombres heridos sin cambiar la expresión, tembló al tomarlo por primera vez. Dolores se rió de él durante semanas. El niño creció entre cabras, soldados que pasaban por la pista y cuentos de islas que no recordaba haber visto. Aprendió a silbar antes que a escribir bien. Seguía a su padre como una sombra diminuta, preguntando el nombre de cada huella, de cada piedra, de cada estrella. Juan le enseñó a no pisar donde no pudiera volver, a beber despacio cuando tuviera mucha sed y a saludar siempre antes de pedir algo. Dolores le enseñó a leer, a rezar cuando tenía miedo y a no creer que los hombres armados fueran necesariamente valientes. Durante algunos años, la vida tuvo una apariencia de paz. Juan continuaba trabajando como guía para las guarniciones, pero también cuidaba a sus animales y reparaba la finca. Salía con patrullas, regresaba con la ropa cubierta de polvo, lavaba la cara en el pozo y cenaba en silencio mientras Miguel le contaba historias inventadas sobre lagartos gigantes y tesoros bajo las piedras.
A veces llegaban legionarios a comprar leche o huevos, a veces pasaban campesinos del interior. Dolores siempre sabía quién necesitaba comida de verdad y quién solo quería mirar demasiado. La Casa Blanca se volvió un punto conocido en el camino, un sitio donde se podía pedir agua, información o ayuda para herrar una mula. Pero debajo de aquella calma corría otra corriente. Juan la notaba en detalles que otros ignoraban. Un saludo que antes era abierto se volvía breve. Un pastor cambiaba de ruta sin explicación. Una familia que vendía queso dejaba de venir al mercado. Piedras colocadas de forma extraña aparecían junto a ciertos senderos. En algunas noches, los perros ladraban hacia los barrancos y luego callaban de golpe. Juan informaba de lo que veía, pero los papeles siempre iban más lentos que el peligro. En los despachos se hablaba de incidentes, tensión, elementos armados, propaganda exterior. En la tierra, las palabras eran más simples. Algo se estaba cerrando. Los oficiales apreciaban a Juan porque rara vez exageraba. Si decía que un camino era seguro, lo era hasta donde un hombre podía saberlo. Si decía que no debían pasar, los más prudentes obedecían sin pedir explicaciones. Una vez evitó que un convoy entrara en una garganta donde después encontraron piedras preparadas para bloquear la salida. Otra vez siguió durante horas el rastro de 3 hombres hasta descubrir un depósito de munición escondido bajo pieles de cabra. No pidió medallas, no pidió ascenso. Solo pidió que, cuando la situación empeorara, evacuaran a las familias aisladas antes de que fuera tarde. No le hicieron caso con suficiente rapidez. A principios de noviembre de 1957, Juan empezó a dormir mal. Se levantaba antes del alba y recorría el perímetro de la finca con el fusil al hombro. Dolores lo observaba desde la puerta, envuelta en un chal. No discutían delante de Miguel. De noche hablaban en voz baja. Ella quería saber si debían marcharse a la ciudad. Él decía que sí, luego decía que todavía no, luego callaba. Abandonar la casa significaba aceptar que todo lo construido podía perderse. Quedarse significaba apostar contra una sombra que cada día tenía más nombres, más fusiles y más hambre. El 20 de noviembre, una patrulla encontró a un enlace español muerto junto a un cauce seco. Juan fue llamado para examinar el terreno. Vio huellas de 6 hombres, tal vez 7, y una marca de sandalia que reconocería después en sueños. No dijo nada al principio. Siguió el rastro hasta una loma, se agachó, tocó la arena y sintió que el pasado entero de su vida lo había preparado para ese instante sin que él lo supiera. Alguien estaba estudiando las rutas, alguien sabía quién guiaba a los españoles. Alguien había empezado a mirar hacia la Casa Blanca junto al pozo. Esa tarde, al volver, encontró a Miguel tallando una cruz pequeña en un trozo de madera. El niño dijo que era para proteger la puerta. Juan sonrió, pero el gesto se le quedó muerto en la boca. Dolores lo vio y comprendió. No necesitó preguntas. Esa noche preparó un baúl con ropa, documentos, una foto de boda, la medalla de su madre y la chaqueta azul de Miguel. Juan limpió su fusil con una lentitud casi ritual. Afuera, los perros no ladraron. Eso fue lo peor. No ladraron en toda la noche. Para entonces, Juan Martín Álvarez todavía era un hombre. Un esposo, un padre, un guía, un soldado irregular de una guerra irregular. Todavía creía que la prudencia podía salvar lo amado. Todavía pensaba en rutas de evacuación, en informes, en órdenes, en convencer a un teniente demasiado joven y a un capitán demasiado ocupado. Todavía medía el mundo con la paciencia de quien sabe esperar. Pero en los barrancos de Ifni ya se movían otros hombres. Y entre ellos viajaba la decisión que iba a destruir su vida anterior. El amanecer del 29 de noviembre llegó gris, bajo, cubierto por polvo desde los cauces secos. En la finca de los Álvarez, Dolores se despertó antes que el gallo. Permaneció inmóvil, escuchando el silencio de la casa, el respirar ligero de Miguel en el cuarto pequeño, el roce de la parra contra la pared. Juan no estaba. Había salido antes de la madrugada con una patrulla que debía alcanzar el puesto de Tiliwin. Se había despedido sin encender la lámpara, como hacía siempre que no quería despertar al niño. Dolores solo recordaba su mano en el hombro, el peso breve de sus labios en la frente y una frase susurrada junto a la puerta. Al mediodía estaré de vuelta. No era una promesa, era una esperanza dicha en voz baja, para no tentar a la desgracia. Dolores se levantó y abrió apenas la contraventana. Hacia el interior se acumulaba una línea sucia, amarillenta, como si la tierra respirara hacia arriba. Pensó en cerrar la casa, preparar el baúl e insistir para marcharse a Sidi Ifni,
Habían esperado demasiado. Lo supo con una claridad que le apretó el pecho. En el corral las cabras estaban inquietas, los perros no ladraron. Eso fue lo primero que después repetirían los vecinos, cuando ya nadie pudiera arreglar nada. Los perros no ladraron porque murieron antes de entender que había hombres entre las piedras. 2 sombras bajaron por el cauce seco, otra cortó el camino hacia el pozo y 3 más rodearon la casa por la parte de atrás. Venían envueltos en chilabas oscuras, con cartucheras cruzadas al pecho y pañuelos cubriéndoles la boca. No dispararon al principio. El jefe no iba con ellos. Había elegido a 12 hombres, suficientes para castigar, pocos para desaparecer rápido. Al mando iba Hamidú el Tuerto, un antiguo contrabandista que conocía los caminos entre los barrancos. Había visto a Juan 2 veces de lejos. Sabía que no era un soldado común. Dolores vio el primer movimiento junto al pozo. No gritó. Cerró la contraventana despacio y cruzó la estancia hacia el cuarto de Miguel. El niño estaba sentado en la cama, despierto, con los ojos enormes. «Madre», susurró. Ella le tapó la boca con una mano y lo apretó contra su pecho. Entonces oyó una patada en la puerta. La madera resistió el primer golpe, no el segundo. Los hombres entraron con la violencia contenida de quienes tienen prisa pero no miedo. Uno sujetó a Dolores por el pelo, otro volcó la mesa y pisó los platos. Un tercero arrancó de la pared una imagen de la Virgen y la tiró al suelo. Miguel corrió hacia su madre. Hamidú lo atrapó por el brazo antes de que pudiera abrazarla. El niño no lloró al principio. Miró al hombre con una furia tan pequeña y tan limpia que uno de los guerrilleros apartó la vista. «¿Dónde está el español?», preguntó Hamidú en un castellano torcido. Dolores no respondió. La golpearon una vez, luego otra. Ella cayó de rodillas, pero no dijo nada. Tenía tanto miedo que el cuerpo entero le temblaba. Pero detrás del miedo había una decisión sencilla: no regalarles a Juan ni un segundo menos de vida. Si lo buscaban, si querían rutas, puestos, nombres, señales, tendrían que encontrarlos solos. Hamidú se inclinó hacia Miguel. «Tu padre guía a los soldados». El niño escupió al suelo. La mano del guerrillero cruzó su cara con un sonido seco. Dolores se lanzó hacia él y 2 hombres la sujetaron. Entonces empezó el saqueo. Sacaron mantas, harina, una escopeta vieja, herramientas, ropa, monedas guardadas en un bote de lata. Abrían cajones, rompían baúles, pisaban fotografías. Uno encontró la chaqueta azul de Mirel, la levantó riendo y se la arrojó a otro como si fuera un trapo. Después prendieron fuego al dormitorio. El humo llenó la casa antes que las llamas. Dolores tosía, Miguel gritaba ya sin contenerse. Las cabras golpeaban las tablas del corral. Hamidú arrastró a la mujer hasta el patio. No quería que muriera dentro. El mensaje debía quedar claro. La casa, el cuerpo, la sangre, la frase, todo en su sitio, como una firma. A esa misma hora, a varios kilómetros de allí, Juan Martín Álvarez caminaba al frente de una patrulla española por un cauce pedregoso. Iba con 6 soldados, un cabo de Cádiz y 2 fusileros indígenas. Habían encontrado huellas recientes, 7 hombres, quizá más, moviéndose hacia el oeste. Juan tocó la arena y frunció el ceño. Algo no encajaba. Las huellas parecían hechas para ser vistas. «Nos están alejando», dijo. Entonces el viento cambió. Juan olió el humo. No era humo de cocina, era madera seca, tela, estiércol, aceite, vida doméstica quemándose de golpe. Se incorporó despacio, con el rostro vacío. Miró hacia el sur, hacia el lugar donde no podía ver la finca, pero sabía que estaba. El humo subía ya por encima de una loma, delgado al principio, luego más oscuro, como un dedo señalando el cielo. Nadie tuvo que decir nada. Juan echó a correr. El cabo le gritó que esperara, que podía ser una trampa, que mantuviera la formación. Juan no escuchó. Saltó piedras, bajó por una pendiente imposible y siguió corriendo con el fusil a la espalda. 2 soldados intentaron seguirlo, el resto avanzó detrás, demasiado lento, demasiado tarde. Cuando llegó a la finca, las llamas salían por las ventanas. El corral estaba abierto. La puerta de la casa colgaba de un solo gozne. Juan vio primero el pozo, después el patio, después a Dolores. Estaba tendida de lado, con el vestido cubierto de polvo y sangre, una mano extendida hacia la casa como si intentara alcanzar a su hijo. Juan se detuvo tan bruscamente que casi cayó. El mundo perdió sonido. Caminó hasta Dolores, se arrodilló y le apartó el cabello de la cara. Tenía los ojos abiertos. Juan los cerró con 2 dedos. No lloró, no todavía. Se levantó y entró en la casa ardiendo antes de que nadie pudiera detenerlo.
El humo le mordió los pulmones. La temperatura le quemó las cejas. Avanzó a ciegas. Encontró a Miguel junto al almacén, bajo una mesa caída, como si hubiera intentado esconderse en el último momento. El niño tenía la chaqueta azul apretada contra el pecho. Juan lo tomó en brazos. El cuerpo era demasiado ligero, demasiado quieto. Salió tambaleándose. Dejó a Miguel junto a Dolores, bajo la sombra corta del muro, y permaneció de pie mirándolos. Tenía las manos negras de hollín. En la pared encalada del patio, alguien había escrito con carbón una frase en árabe. Uno de los fusileros indígenas la leyó y bajó la mirada. Así mueren los ojos de España. El cabo ordenó asegurar la zona. Demasiado tarde. Encontraron huellas, cartuchos franceses, marcas de sandalias, restos de tabaco oscuro. No encontraron a los atacantes. Hamidú y sus hombres ya se habían dispersado por los barrancos, llevando consigo lo robado y la satisfacción de haber cumplido la orden. Juan no participó en la búsqueda. Cabo pidió una pala y cuando nadie se la dio con suficiente rapidez, empezó con las manos. La tierra junto a la higuera estaba dura. 2 soldados quisieron ayudarlo. Él no se negó, pero tampoco habló. Cavaron 3 horas bajo un sol blanco y cruel. Una fosa para Dolores, una pequeña para Miguel. El capellán no estaba allí, no hubo misa, solo una oración murmurada por un legionario que recordaba la mitad de las palabras. Cuando cubrieron los cuerpos, Juan colocó sobre la tumba de su mujer la medalla ennegrecida de la Virgen. Sobre la de Miguel puso la navaja pequeña con la que el niño tallaba cruces en la madera. Después se sentó entre ambas y permaneció inmóvil hasta que la sombra de la higuera cambió de lado. El capitán llegó al atardecer con refuerzos. Traía órdenes, preguntas y esa impotencia disfrazada de autoridad que los hombres de mando usan cuando ya no pueden devolver nada. Le dijo a Juan que debía volver al puesto, declarar lo ocurrido, descansar, recibir atención médica. Le prometió que los responsables serían perseguidos. Juan lo miró como si lo oyera desde muy lejos. ¿Cuántos eran?, preguntó el capitán. Juan señaló la tierra alrededor de la casa. 12 bajaron, 1 mandó. Eso no lo sabe. Juan se volvió hacia él. En sus ojos no había rabia visible. Eso fue lo que inquietó al capitán. La rabia se entiende, el llanto se entiende, incluso los gritos se entienden. Pero aquella calma no pertenecía a un hombre que acababa de enterrar a su mujer y a su hijo. Era otra cosa, una puerta cerrándose por dentro. Lo sé. Esa noche lo llevaron al puesto más cercano. Le vendaron las manos, le dieron agua con coñac y un catre junto a la pared. Nadie se atrevió a quitarle el fusil hasta que se quedó dormido, o pareció quedarse dormido. A medianoche, el centinela creyó oír un ruido leve cerca del almacén. Cuando entró, encontró el catre vacío. Faltaban un fusil Coruña, una pistola Star, 2 cargadores, una manta, una cuerda, un cuchillo de monte y una bolsa con vendas. En la mesa quedó la medalla militar que Juan había llevado durante años. Junto a ella, una hoja arrancada de un cuaderno con 3 palabras escritas despacio, con letra firme. No me busquen. El parte oficial usó otro lenguaje. Cabo primero Juan Martín Álvarez abandona posición sin autorización. Se presume intención de represalia individual. Riesgo elevado. El capitán firmó el documento y lo guardó con una sensación amarga en la boca. Juan caminó toda la noche. No tomó el camino principal, no siguió la pista. Cruzó por cauces secos, rodeó lomas, avanzó sobre piedra cuando no quería dejar huellas y sobre arena blanda cuando quería leer las de otros. El olor de las manos quemadas le latía con cada movimiento. La fiebre empezaba a subir. En la nariz llevaba todavía el olor de la casa ardiendo. En los brazos, el peso imposible de Miguel. Al amanecer encontró el primer rastro, una hebra de tela azul enganchada en una espina. No era de uniforme, no era de chilaba. Era de la chaqueta de su hijo. Juan la tomó entre los dedos vendados y la guardó en el bolsillo interior. Después se agachó y estudió el suelo. 12 hombres habían pasado por allí. Iban confiados, cargados, más lentos de lo normal. Uno arrastraba el pie derecho, otro usaba sandalias con una suela remendada. Juan los vio sin verlos, uno por uno, como si la tierra se los estuviera nombrando. Entonces, por primera vez desde que encontró los cuerpos, lloró. No fue un llanto largo, fue un sonido bajo, roto. Duró apenas unos segundos, luego se apagó. Juan se limpió la cara, sacó el cuchillo y marcó una cruz pequeña en la piedra más cercana. Debajo escribió con la punta, Dolores.
Miguel. La guerra, para él, dejó de tener mandos, partes, consignas y banderas. Ya no existía el puesto, ni la ciudad, ni la frontera. Solo existía el rastro. Solo existían 12 hombres y el nombre de quien los había enviado. Solo existía una deuda que no podía pagarse con informes pronunciados lejos del polvo. En los barrancos, el sol empezó a levantarse. Juan se puso en marcha. No caminaba como un soldado que persigue. Caminaba como una sombra que ya sabe dónde caerá la noche. La primera noche, Juan no mató a nadie. Un hombre que acababa de enterrar a su mujer y a su hijo, que había abandonado el puesto con armas, vendas y fiebre, no se lanzó sobre el primer enemigo que encontró. No disparó desde una loma, no gritó nombres al viento. Esperó. El dolor le pedía velocidad, la sangre le pedía ruido, pero todo lo aprendido en los barrancos de La Gomera y en años de patrullas africanas le decía que la prisa era una forma de suicidio. La tierra podía hablar, pero solo al hombre que aceptaba escucharla. Juan siguió el rastro hasta media mañana y luego se detuvo bajo una pared de roca donde el sol todavía no había entrado. Bebió un sorbo mínimo de agua, masticó pan duro, se vendó las manos quemadas y observó. Las huellas de los 12 hombres bajaban hacia un cauce amplio, se separaban junto a unas piedras y volvían a reunirse más adelante. Iban confiados, habían cumplido una orden y regresaban con botín. Uno cargaba algo pesado. Otro se detenía a menudo, quizá por una herida vieja. El de la sandalia remendada pisaba hacia afuera. Juan memorizó cada detalle. No eran enemigos sin rostro, eran signos sobre la tierra. Al atardecer los vio, no a todos, solo a 4, recortados contra la luz sucia mientras entraban en una garganta estrecha. Uno llevaba la escopeta vieja de la finca, otro se había puesto alrededor del cuello un pañuelo que Dolores usaba contra el polvo. Juan sintió que algo dentro de su pecho se partía con un sonido mudo. El fusil subió casi solo hasta su hombro. Podía haber disparado. El hombre del pañuelo estaba a menos de 150 metros. Una bala bien colocada lo habría derribado antes de que pudiera entender nada. Luego quizá otro, tal vez 2. Pero después vendrían los demás, cerraría la garganta y él moriría allí, entre piedras, con 3 nombres cobrados y 10 todavía respirando. Juan bajó el fusil. Esperó a que desaparecieran. Aquella noche encontró su primer refugio en una grieta sobre el cauce. Desde allí veía la explanada donde los guerrilleros habían encendido un fuego bajo. No dormían juntos. Ben Laden no habría permitido tal torpeza. Los hombres estaban repartidos en parejas, con un centinela en alto y otro cerca de los animales. Habían aprendido de soldados, pero no de pastores. Vigilaban los caminos, no las paredes de piedra. Juan pasó horas inmóvil. El frío le endureció la ropa sudada. La herida del costado empezó a latir con fuerza. Tenía fiebre. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía Miguel bajo la mesa caída. Cada vez que los abría, veía el campamento enemigo respirando en la oscuridad. A medianoche, uno de los guerrilleros se apartó del fuego para orinar junto a unas piedras. Era joven, casi un muchacho, con un fusil francés colgado al hombro y la torpeza confiada de quien cree que la noche pertenece a los suyos. Juan lo dejó alejarse 10 pasos, luego 20. Luego esperó a que el viento cubriera el roce de sus botas. Bajó como una sombra rota. No fue elegante. Resbaló una vez, se golpeó la rodilla. La venda de la mano derecha se abrió y dejó una marca oscura sobre la piedra. Pero el muchacho no oyó nada hasta que una mano le cerró la boca y el cuchillo entró por debajo de las costillas. Juan sostuvo el cuerpo mientras moría. Sintió los talones golpeando la tierra. Sintió los dedos buscando aire. Sintió el calor de la sangre sobre su muñeca. Durante un instante, algo humano intentó detenerlo. Aquel hombre no era Miguel, no era Dolores. Quizá ni siquiera había estado en la finca. Quizá solo seguía una orden. El pensamiento duró menos que una respiración. Juan lo arrastró hasta una grieta y lo cubrió con piedras. Le quitó el cuchillo curvo, 2 cartuchos, una bolsa con dátiles y un trozo de tela azul que reconoció de inmediato. Era de la chaqueta de Miguel. No supo si el muerto lo había tomado o si otro se lo había dado. Ya no importaba. En la frente del cadáver, antes de cubrirlo del todo, Juan trazó con barro una cruz. Al amanecer, en el campamento de Jamidú el Tuerto faltaba un hombre. Lo buscaron primero con fastidio, luego con inquietud. Llamaron su nombre. Revisaron las piedras. Uno dijo que quizá había desertado. Otro rió. Jamidú no rió. Se agachó junto a una mancha oscura apenas visible en la arena y la tocó con 2 dedos.
Después miró hacia la garganta. No vio nada. Eso le molestó más que un fusil. «Nos movemos», ordenó. Ese día no descansaron. Juan los siguió desde lejos. Aprendió cómo caminaban cuando tenían miedo. La marcha ya no era abierta. Los hombres miraban hacia atrás. El de la sandalia remendada tropezó 2 veces. El que llevaba el pañuelo de Dolores se lo quitó del cuello y lo guardó bajo la ropa. Hamidú envió 2 exploradores por delante y 1 por la retaguardia. Era una reacción correcta. Un enemigo prudente vivía más, pero también revelaba más. La segunda muerte llegó 2 noches después. El grupo se había refugiado cerca de un pozo abandonado, donde crecían 3 acacias torcidas y la tierra olía a humedad antigua. Juan sabía de aquel lugar. Lo había usado con patrullas españolas. Sabía que el brocal estaba agrietado, que debajo había una cámara pequeña y que, detrás de una losa caída, se abría un hueco suficiente para ocultar a un hombre. Llegó antes que ellos. Pasó la tarde dentro del pozo seco, con las rodillas contra el pecho, respirando polvo y oscuridad. Escuchó las voces cuando los guerrilleros aparecieron al anochecer. Escuchó a Hamidú maldecir al desaparecido. Escuchó a otro hombre decir el nombre de Ben Lachzen con respeto y temor. Escuchó risas apagadas cuando repartieron comida robada de la finca. Luego escuchó algo que le heló la sangre. «La mujer no habló», dijo una voz. Otra respondió. «El niño tampoco». Juan cerró los ojos. No se movió. El hombre que había hablado primero se acercó al pozo más tarde, llevando una cantimplora. Se inclinó sobre el brocal, sin saber que debajo había un muerto respirando. Juan lo tomó por la pechera, tiró con toda la fuerza que le quedaba y lo hizo caer de cabeza. El golpe contra la piedra apagó el grito. El cuchillo terminó el trabajo. Esta vez no hubo duda. En el bolsillo del muerto encontró el pañuelo de Dolores. Juan permaneció un largo rato mirándolo. Después lo dobló con cuidado, lo guardó junto al trozo azul de Miguel y susurró los nombres por primera vez desde la tumba. Dolores. Miguel. Cuando el cadáver fue encontrado al amanecer, colgando medio cuerpo dentro del pozo, los guerrilleros dejaron de hablar de deserción. Hamidú entendió entonces que alguien lo seguía. No un destacamento español, no una patrulla. Una patrulla habría disparado, habría pedido refuerzos, habría dejado huellas de muchos hombres. Aquello era otra cosa, una presencia pequeña, paciente, invisible. Ordenó caminar en grupos cerrados. Prohibió apartarse de noche. Mandó borrar huellas falsas y preparar emboscadas en los cauces que conducían hacia el norte. Juan vio las trampas y no entró en ellas. Durante 3 días no mató. Eso enloqueció más a los hombres que un ataque. Sabían que estaba allí, pero no podían demostrarlo. Encontraban piedras movidas, restos de pisadas que el viento borraba a medias, una cantimplora robada, una manta desaparecida. Una noche descubrieron que alguien había entrado en el campamento y se había llevado la escopeta vieja de la finca sin tocar a ninguno de ellos. En su lugar, sobre una roca, había una cruz tallada en madera. El miedo necesita poca comida para crecer. Los guerrilleros empezaron a mirar mal a los suyos. El de la sandalia remendada acusó a otro de dormir en la guardia. Un joven juró haber visto una figura junto a las acacias, pero cuando dispararon hacia allí solo encontraron arena. Hamidú golpeó a 2 hombres para imponer silencio. No sirvió. Los golpes demostraron que él también tenía miedo. La tercera muerte fue al amanecer del 6 de diciembre. Un explorador llamado Yusef, el mismo que arrastraba el pie derecho, avanzaba por delante del grupo con el fusil preparado. Juan lo había estudiado desde el primer día. Cojeaba poco, pero lo suficiente para evitar las pendientes largas. Siempre elegía el lado izquierdo de los cauces, donde la piedra era más lisa. Siempre se detenía antes de entrar en sombra. Prudente, paciente, peligroso. Por eso debía morir lejos de los demás. Juan colocó una cantimplora española en medio de un paso estrecho, como si la hubiera perdido durante una retirada. Yusef la vio. No se acercó de inmediato. Observó las laderas. Esperó. Dio un rodeo. Hizo lo correcto. Pero Juan no estaba donde debía estar la trampa. Estaba detrás de él, enterrado hasta el pecho en una depresión cubierta con ramas secas y polvo. Cuando Yusef pasó a menos de 2 metros, Juan salió de la tierra. El cuchillo le cortó la garganta antes de que pudiera girarse. Juan lo sostuvo otra vez, porque un cuerpo que cae mal hace ruido. Luego dejó la cantimplora donde estaba y arrastró al muerto hacia una grieta. En el polvo, junto a la mancha de sangre, escribió con la punta del cuchillo una sola palabra: Miguel.
Hamidú encontró el mensaje una hora después. No permitió que nadie lo tocara. Se quedó mirándolo con el rostro cerrado y por primera vez pronunció en voz alta lo que todos pensaban. Es el guía. Nadie preguntó cuál, todos lo sabían. El español de la Casa Blanca, el hombre al que creían roto, enterrado en su propio dolor, quizá muerto de sed en cualquier barranco. El hombre que ahora caminaba detrás de ellos sin dormir, sin perdonar, sin dejar que el viento lo delatara. Esa noche, Hamidú envió un mensajero hacia el campamento principal de Abdelkrim Ben Laden. El mensaje era breve. 3 hombres muertos. El enemigo nos sigue. No es patrulla. Es Juan Martín Álvarez. El mensajero nunca llegó. Juan lo interceptó en una zona de piedras negras, donde la luna brillaba como metal viejo. Lo desarmó, lo golpeó en la garganta para impedirle gritar y le quitó la bolsa de cuero que llevaba bajo la chilaba. Dentro estaba el papel con su nombre. El mensajero, arrodillado, intentó hablar. Dijo algo de órdenes. Dijo que no estuvo en la finca. Dijo que tenía hermanos. Juan escuchó sin expresión. Tal vez era verdad, tal vez no. Pero en aquella guerra ya no quedaba sitio para tribunales ni pruebas. Al amanecer, los guerrilleros encontraron al mensajero sentado contra una roca, muerto, con su propio mensaje clavado al pecho por un cuchillo pequeño. Debajo, escrito en español, había otra frase: uno menos. Desde ese día, los hombres de Hamidú dejaron de llamarlo el guía, empezaron a llamarlo el sombra. Y Juan, oculto en una cornisa sobre el barranco, escuchó aquel nombre pasar de boca en boca como un animal recién nacido. No sonrió, no sintió orgullo. Solo apretó el pañuelo de dolores contra el pecho y contó en silencio. 4. Faltaban 8 de los que habían bajado a su casa, y detrás de ellos, Abdelkrim Ben Laden, el hombre que había señalado la finca, seguía vivo. La caza apenas había empezado. El 7 de diciembre, la partida de Hamidú dejó de moverse como un grupo que regresa de una operación y empezó a moverse como una presa herida. Ya no cantaban, ya no discutían por la comida robada, ya no se separaban para buscar agua sin mirar antes 3 veces hacia las lomas. El desierto, antes aliado, se volvió demasiado grande y lleno de lugares desde los que una sombra podía observarlos. Juan lo siguió durante 2 días sin acercarse. Sabía que el miedo recién nacido es útil, pero el miedo maduro es más útil todavía. Hamidú lo entendía y por eso intentaba imponer orden, pero cada orden sonaba más dura que la anterior. Los hombres obedecían porque no sabían qué otra cosa hacer. La quinta muerte ocurrió cerca de una garganta llamada por los pastores la Boca del Lagarto, un paso estrecho entre 2 paredes rojizas. Juan conocía aquel lugar. Había guiado por allí a una patrulla meses antes. Pasó una tarde entera colocando piedras. No necesitó dinamita. Usó lo que el terreno le daba: una cornisa quebrada, un tronco seco, una cuerda robada y 2 granadas viejas halladas junto a un puesto evacuado. Trabajó despacio, con las manos quemadas. Cada movimiento le arrancaba dolor, pero el dolor ya no era una advertencia, era un reloj. Cuando los guerrilleros entraron en la garganta al amanecer, Juan estaba tumbado sobre la cornisa, cubierto con polvo, piedras y una manta del mismo color que la roca. Dejó pasar al primer hombre, luego al segundo. Hamidú caminaba en el centro, demasiado protegido. El de la sandalia remendada iba detrás. Juan esperó hasta que la mitad del grupo estuviera dentro del paso. Tiró de la cuerda. La granada cayó entre las piedras con un sonido seco. Un hombre la vio y abrió la boca. No tuvo tiempo de gritar. La explosión golpeó las paredes y las paredes devolvieron el golpe. Polvo, fragmentos, gritos, sangre sobre roca caliente. La cornisa cedió en el punto previsto y una lluvia de piedras cayó sobre los que intentaban retroceder. Murieron 2. Uno quedó aplastado bajo una losa. El otro, un hombre ancho que Juan había visto llevar la escopeta vieja de la finca, se arrastró 20 metros dejando una línea oscura. Juan bajó cuando el polvo todavía cubría la garganta. El herido intentó levantar el arma. Juan le pisó la muñeca. El hombre lo reconoció. No por el rostro, cubierto de tierra y barba, por los ojos. «No fui yo», dijo. Juan se inclinó. «Estabas allí. La hoja entró una sola vez». Hamidú respondió con furia. Ordenó disparar contra las cornisas, contra las grietas, contra cualquier sombra que pareciera humana. Las balas golpearon roca vacía. El eco multiplicó los disparos hasta confundir a los guerrilleros. Cuando el polvo se asentó, Juan ya no estaba. Solo quedaban 2 cruces marcadas con cuchillo en la piedra del paso. 6. Esa noche,
Hamidú reunió a los supervivientes alrededor de un fuego que nadie quería encender y que todos necesitaban. Quedaban 6 de los hombres que habían bajado a la Casa Blanca, además de él. Algunos estaban heridos, uno sangraba por el oído, otro miraba hacia la oscuridad con la boca abierta. Hamidú dijo que Juan no era un fantasma, dijo que era un hombre, dijo que un hombre sangra, bebe, se cansa y muere. Nadie lo contradijo, pero nadie pareció creerlo. Al día siguiente encontraron la prueba. En una roca, junto a un tramo de arena dura, había manchas pequeñas de sangre. No eran de ninguno de los suyos. Juan se había cortado durante la retirada. Hamidú se agachó, tocó la sangre y sonrió por primera vez en días. Está herido. Aquella sonrisa devolvió algo de vida al grupo. Durante unas horas, los cazados creyeron volver a ser cazadores. Siguieron el rastro hacia el norte, por una zona de lomas bajas y piedras negras. Juan dejó que lo siguieran. Dejó gotas visibles donde quería que las vieran. Dejó una venda manchada en un arbusto. Dejó una huella demasiado clara al borde de un cauce. Hamidú se volvió prudente. Eso salvó a 3 hombres y condenó a 1. Mandó avanzar a un explorador por la izquierda, otro por la derecha y uno por el centro, separados lo bastante para no caer juntos. La formación era correcta. Juan lo había previsto. El hombre del centro encontró la manta ensangrentada bajo una roca y se agachó para tomarla. La cuerda enterrada le atrapó el tobillo y lo levantó de golpe. Quedó colgado cabeza abajo de una acacia, girando, gritando, con el fusil en el suelo. Los demás se detuvieron. La trampa verdadera no era la cuerda, era el silencio después. Juan disparó desde 200 metros con el fusil Coruña apoyado sobre una piedra. Una sola bala. El hombre dejó de gritar. Hamidú ordenó cubrirse, pero la posición de Juan ya estaba vacía cuando los disparos respondieron. Solo encontraron el casquillo, colocado sobre una roca plana, junto a otra cruz tallada. 7. A partir de entonces el pánico se volvió superstición. Uno de los jóvenes juró que Juan no proyectaba sombra. Otro dijo que lo había visto caminar sobre la arena sin dejar huellas. El de la sandalia remendada empezó a rezar incluso mientras comía. Hamidú lo golpeó hasta partirle un labio, pero el murmullo siguió. Ya no era solo miedo a morir, era miedo a que la muerte tuviera memoria. Juan también se estaba deshaciendo. La fiebre subía al caer la tarde y lo hacía temblar hasta que debía morder un trozo de cuero. La herida del costado supuraba bajo las vendas. Las manos quemadas se infectaban. Bebía poco, comía menos. Dormía en fragmentos de minutos, escondido entre piedras, con el fusil sobre el pecho y el cuchillo dentro de la manga. A veces despertaba creyendo oír la voz de Miguel. A veces veía Dolores junto al pozo, no como estaba muerta, sino como en las mañanas antiguas. No se permitía seguir esas visiones. Cada vez que el dolor o la fiebre querían arrastrarlo, sacaba el pañuelo de Dolores, el trozo azul de Miguel, y los apretaba hasta que volvía al mundo. Luego contaba. 7. Faltaban 5. La octava muerte llegó sin cuchillo ni bala. Uno de los guerrilleros heridos por la explosión necesitaba agua. Caminaban ya hacia las zonas donde Ben Laden tenía enlaces y refugios, pero cada pozo podía ser una salvación o una sentencia. Juan llegó antes al de Aitbarca, un agujero oscuro protegido por piedras bajas. No envenenó el agua. No habría sabido hacerlo sin arriesgar a inocentes. En cambio, aflojó los bloques del brocal, cortó casi por completo la cuerda del cubo y dejó sobre la arena una pisada falsa. Hamidú vio la pisada y ordenó revisar los alrededores. No encontraron nada. El herido, desesperado, se acercó al pozo. Bajó el cubo. La cuerda cedió. Se inclinó demasiado para mirar. Entonces, los bloques aflojados se desprendieron bajo su peso. Cayó dentro con un grito largo que terminó en un golpe húmedo. No murió enseguida. Eso fue peor. Durante una hora, sus compañeros oyeron su voz desde el fondo, pidiendo ayuda, agua, madre. Nadie pudo bajar sin arriesgarse a otra trampa. Hamidú intentó organizar un rescate, pero cada movimiento era un suplicio. Al final, Hamidú disparó hacia abajo. El eco del tiro salió del pozo como una acusación. Cuando se marcharon, Juan esperó hasta que no quedó nadie. Se acercó al brocal y miró al fondo. No sintió placer, no sintió piedad, solo cansancio. En la piedra escribió otro número que nadie más entendería: 8. Esa tarde, el mensajero de Hamidú llegó por fin al campamento principal de Abdelkrim Ben Laden. Llevaba una noticia que Ben Laden escuchó sin cambiar el rostro. El español vivía. 8 hombres muertos. Hamidú pedía refuerzos. Ben Laden estaba sentado bajo una lona con un mapa extendido sobre una caja de municiones francesas.
A su alrededor había jefes menores, enlaces de aldeas, hombres armados que olían a sudor, cuero y pólvora vieja. Cuando el mensajero terminó, algunos se rieron, otros no. Bellagzen tomó el papel y lo leyó 2 veces. «Un hombre no destruye una partida», dijo. El mensajero bajó la mirada. Este sí. La mano de Bellagzen cruzó su cara con tal velocidad que nadie se movió. El mensajero cayó de lado. El jefe se levantó despacio. Entonces Hamidu ha dejado de ser útil. Ordenó a 4 combatientes salir hacia el oeste con munición, comida y una instrucción clara. Traer a Hamidu si todavía mandaba y traer la cabeza del español si lo encontraban. También ordenó que los puestos españoles cercanos fueran hostigados aquella misma noche. Si Juan era soldado, los disparos lo atraerían. Pero Juan no acudió a los disparos. Vio las bengalas lejanas sobre una posición española y permaneció inmóvil en la oscuridad. Comprendió la maniobra. Querían devolverlo a la guerra grande, obligarlo a recordar que todavía existían banderas y órdenes. Pero su guerra se había reducido a un puñado de nombres. Los tiros en la distancia eran de otros hombres. Sus muertos estaban más cerca. La 9ª muerte fue la del hombre de la sandalia remendada. Se llamaba Rachid. Juan lo supo porque los demás lo llamaban así cuando lo buscaban. Rachid empezó a quedarse atrás, no por cansancio, por terror. Miraba cada piedra, cada arbusto, cada sombra. Eso lo hizo lento, y un hombre lento en una partida perseguida se convierte en una carga. Juan esperó a la noche. Rachid no pudo dormir. Se apartó apenas unos metros para llorar sin que lo vieran. Juan lo encontró sentado detrás de una roca, con las manos sobre la cara y el fusil apoyado a un lado. Durante un instante vio a un hombre joven, no a una señal en la tierra. Rachid levantó la vista y comprendió. No gritó. «Yo no toqué al niño», dijo. Juan lo miró. «Pero bajaste». Rachid asintió temblando. «Bajé». Esa confesión fue lo único que obtuvo. Juan lo mató rápido. Luego le quitó las sandalias y las dejó cruzadas sobre una piedra, a la vista del campamento. 9. Al amanecer, Hamidu encontró las sandalias y perdió por primera vez el control. Gritó, maldijo, golpeó a un hombre que no había hecho nada, disparó 3 veces hacia las lomas vacías. Después ordenó marchar hacia el viejo puesto de Tiliuin, donde pensaba reunirse con los refuerzos de Bellagzen. Allí habría muros, allí habría más fusiles, allí la sombra tendría que acercarse. Juan los vio cambiar de dirección y comprendió que la caza entraba en otra fase. Ya no perseguía solo a los hombres de la finca. La línea del rastro lo llevaba hacia Abdelkrim Bellagzen, hacia el nombre que faltaba, hacia el hombre que había convertido su casa en mensaje. Esa noche, antes de seguirlos, Juan se sentó bajo una piedra inclinada y sacó los recuerdos que llevaba consigo. El pañuelo, el trozo azul, la medalla ennegrecida. Los colocó en el suelo, uno junto a otro, como si fueran testigos. 9. Susurró. El viento movió el pañuelo. Durante unos segundos no fue el sombra. Fue solo un hombre enfermo, hambriento, agotado, con las manos rotas y el corazón convertido en una habitación vacía. Después guardó todo, tomó el fusil y siguió caminando hacia Tiliuin. El viejo puesto de Tiliuin no era un fuerte grande, pero en la oscuridad parecía una fortaleza levantada por hombres que ya no confiaban en el mundo. Tenía muros bajos de piedra, una torre agrietada, un almacén con puerta reforzada y un aljibe seco. Los españoles lo habían abandonado días antes. Hamidu el tuerto lo encontró vacío, con latas abiertas, vendas sucias y una bandera rota pisoteada por el polvo. Allí decidió resistir. No porque creyera que los muros pudieran salvarlo, sino porque ya no soportaba seguir caminando con la sombra detrás. Quedaban 3 de los 12 hombres que habían bajado a la Casa Blanca. Él era el cuarto. A ellos se sumaron 4 combatientes enviados por Abdelkrim Bellagzen, hombres frescos, armados con fusiles franceses, granadas y una confianza que solo poseen quienes llegan tarde al nido de otros. Al caer la tarde del 17 de diciembre, Hamidu distribuyó a los hombres. 2 en la torre, 1 junto al almacén, 2 en la puerta exterior, otro vigilando el aljibe. Él se quedó en la sala principal con un mapa, una lámpara de petróleo y la pistola sobre la mesa. Los recién llegados hablaban demasiado. Decían que un solo hombre no podía atravesar un puesto defendido. Decían que la historia del fantasma era vergüenza de cobardes. El viento empezó después de medianoche. Primero fue un roce leve contra los muros, luego levantó arena, golpeó la puerta, apagó una de las lámparas de la torre
y convirtió el mundo exterior en una cortina amarilla y negra. Hamidú sonrió sin alegría. La tormenta ocultaría los movimientos de sus hombres, pero también ocultaría los del español. A menos de 200 metros, Juan Martín Álvarez escuchaba al fuerte respirar. Llevaba 2 días observándolo desde diferentes alturas. Había contado guardias, entradas, puntos ciegos, rutinas. Sabía que la torre tenía una escalera interior demasiado estrecha para bajar deprisa. Pero lo más importante lo había descubierto al atardecer. El aljibe seco comunicaba con una galería de drenaje que salía fuera del muro norte, tapada por piedras. Hamidú no lo sabía. Juan esperó a que la tormenta creciera. La fiebre le quemaba la frente. Cada respiración le dolía en el costado. Tenía el fusil Coruña, la pistola Star, 2 granadas, cuchillo y cuerda. Antes de moverse, sacó el pañuelo de Dolores y el trozo azul de Miguel. Los besó sin cerrar los ojos. «Hoy», susurró. Luego se arrastró hacia la boca de la galería. Tuvo que quitarse la manta, empujar el fusil delante y avanzar sobre los codos. La piedra le abrió la piel de los antebrazos. La arena le guinó la boca. En un punto quedó atrapado entre 2 bloques y pensó que moriría allí, bajo el fuerte, como un animal. Soltó aire despacio, giró el hombro herido, sintió un dolor blanco que le nubló la vista y logró pasar. La galería desembocaba en el aljibe. Arriba, un hombre tarareaba para vencerse el miedo. Juan esperó pegado a la pared interior. El guardia caminaba en círculos, se detenía, escupía, murmuraba una oración. Juan ató la cuerda a un saliente de piedra y subió sin prisa. Cuando su cabeza alcanzó el borde, vio las botas del guardia a menos de 1 metro. El hombre se volvió. Juan saltó. La mano le cerró la boca, el cuchillo entró bajo la mandíbula y salió oscuro. El guardia pataleó contra las piedras, pero la tormenta se tragó el ruido. Juan lo bajó al fondo del aljibe con la cuerda. 10. Tomó su fusil y avanzó hacia el almacén. Dentro dormía uno de los hombres enviados por Ben Laden, envuelto en una manta, con el arma apoyada contra la pared. No había aprendido el miedo. El hombre abrió los ojos cuando la hoja ya estaba sobre su garganta. Intentó incorporarse. Juan le tapó la boca con la manta y empujó el cuchillo hasta sentir que el cuerpo dejaba de luchar. En la torre, los 2 centinelas discutían por la lámpara apagada. Juan subió por la escalera interior hasta el primer descanso. Allí colocó una granada sin anilla dentro de una lata vacía y ató el seguro a una cuerda fina extendida a la altura del tobillo. Luego retrocedió a la sombra. El centinela bajó maldiciendo. Su pie tocó la cuerda. La explosión llenó la torre de fuego, polvo y gritos. El primer hombre murió en el acto. El segundo cayó desde arriba y quedó retorciéndose en el patio. Los demás corrieron hacia la torre, disparando a ciegas contra ventanas, techo y muros. Juan ya se había movido. Hamidú salió de la sala principal con la pistola en la mano. «No disparéis al aire, a las puertas». Sus hombres intentaron obedecer, pero el fuerte se convirtió en una caja de ecos. Nadie sabía desde dónde había venido la muerte. Los 2 de la puerta exterior retrocedieron hacia el patio, buscando no quedar solos. Juan apareció detrás del primero. La pistola Star habló 2 veces, seca, cercana. El hombre cayó de cara contra la tierra. El segundo giró y disparó casi al mismo tiempo. La bala rozó el hombro de Juan y se perdió en la noche. Juan se lanzó contra él antes de que pudiera repetir. Cayeron juntos junto al muro. El guerrillero era más joven, más fuerte. Le golpeó la herida del costado y Juan sintió que el mundo se apagaba por un segundo. Respondió con la frente, con los dientes, con el cuchillo. Cuando logró ponerse de rodillas, el otro ya no respiraba. 11. Quedaban Hamidú, uno de los hombres de la finca, y 2 refuerzos de Ben Laden. Hamidú comprendió entonces que el fuerte no los protegía, los encerraba. Ordenó retirarse a la sala principal. Cerraron la puerta con una tranca y empujaron una mesa contra la entrada. Adentro, la lámpara oscilaba. El superviviente de la finca temblaba con el fusil en las manos. «Es un hombre», dijo Hamidú. Nadie respondió. Fuera, Juan caminaba por el patio sin esconder ya sus pasos. Se detuvo ante la puerta. «Hamidú». Su voz sonó rota por la fiebre y la arena. Dentro, el superviviente gimió. «Ven a buscarme, español», respondió Hamidú. Juan no respondió. Colocó la segunda granada junto a la base de la puerta, detrás de una caja vacía, y se apartó. La explosión arrancó la tranca y lanzó astillas por la sala. Uno de los refuerzos cayó con el pecho abierto, el otro disparó hacia el humo.
Juan entró bajo los tiros, casi a ras de suelo, y disparó 2 veces con la Star. El hombre cayó sobre la mesa. El superviviente de la finca soltó el fusil y levantó las manos. Era el que había llevado el pañuelo de Dolores. Juan lo reconoció por el gesto de llevarse la mano al cuello, al lugar donde ya no estaba la tela robada. «Yo no la maté», dijo. Juan avanzó despacio. «¿Pero la viste?» El hombre empezó a llorar. Hamidu dio la orden, y tú obedeciste. No hubo más palabras. La bala lo empujó contra la pared, donde quedó sentado con los ojos abiertos y la boca llena de polvo. 12. Hamidu disparó desde detrás de la mesa. La bala alcanzó a Juan en el muslo. El impacto lo hizo caer. La pistola se deslizó lejos. Hamidu se lanzó sobre él con un cuchillo curvo, gritando, no por valor sino por la desesperación de quien ve cerrarse todas las salidas. Juan rodó hacia un lado. La hoja le cortó el antebrazo. Hamidu cayó encima de él y ambos quedaron trabados en el suelo, golpeándose entre sangre, humo y madera rota. El guerrillero le apretó la garganta con una mano y levantó el cuchillo con la otra. Juan vio sobre él un rostro deformado por el odio y el terror. No vio una causa. Vio el patio de su casa. Vio a Dolores de lado junto al pozo. Vio a Miguel bajo la mesa. Hamidu bajó la hoja. Juan atrapó su muñeca con las 2 manos. El filo se detuvo a un dedo de su ojo. Luego Juan soltó una mano, buscó a tientas en el cinturón y encontró el cuchillo de monte. Lo hundió en el costado de Hamidu, 1 vez, 2, 3. Hamidu rugió y le golpeó la cara. Juan perdió el cuchillo. Hamidu intentó levantarse. Juan lo agarró por la ropa y lo arrastró hacia sí con lo último que le quedaba. Sus dedos encontraron la garganta del hombre. Apretó. Hamidu se debatió. Le clavó las uñas en la cara, intentó morderlo. Juan no soltó. «Por Dolores», dijo. Hamidu golpeó el suelo. «Por Miguel». La fuerza abandonó al guerrillero poco a poco. Cuando dejó de moverse, Juan siguió apretando unos segundos más. Luego abrió las manos y cayó de lado, respirando como un animal herido. Entonces oyó cascos. No muchos, 3 caballos, tal vez 4. Venían contra el viento, acercándose desde el este. Juan tomó la pistola de Hamidu y se arrastró hasta la ventana. Abdelkrim Ben Lajen llegó al puesto antes del amanecer. Entró con 2 escoltas. Encontró primero los cuerpos del patio, luego la puerta destrozada, luego la sala llena de humo. Su rostro no cambió hasta que vio a Hamidu muerto en el suelo. «Español», dijo en voz baja. Juan apareció desde la sombra junto a la pared. La primera bala mató al escolta de la izquierda, la segunda hirió al otro en el vientre. Ben Lajen se lanzó detrás de una columna y respondió con su pistola. Los disparos sacudieron la sala. La lámpara cayó y el petróleo empezó a arder sobre el suelo. Fuego pequeño al principio, luego más grande. Juan disparó hasta vaciar el cargador. Ben Lajen hizo lo mismo. Después solo quedó el incendio creciendo entre ellos. Ben Lajen salió de detrás de la columna con el cuchillo en la mano. «Te matamos», dijo. Juan apenas pudo ponerse de pie. «No, matasteis a los míos». Se encontraron en medio de la sala, entre fuego y humo. Ben Lajen era más rápido de lo que parecía. Su cuchillo abrió una línea roja en el pecho de Juan. Juan retrocedió, chocó contra la mesa, resbaló. Ben Lajen atacó otra vez. Juan dejó que la hoja entrara en su hombro y usó el dolor como ancla. Con la mano libre sacó el cuchillo de monte que había recuperado del suelo y lo clavó bajo la clavícula del jefe rebelde. Ben Lajen abrió los ojos. No gritó. Cayó de rodillas junto al aljibe seco, exactamente donde la tormenta metía su silbido por las piedras. Juan se inclinó hacia él. «La oscuridad no era vuestra», susurró. Ben Lajen intentó hablar, pero solo salió sangre. Después se desplomó de lado y quedó inmóvil. Juan permaneció de pie unos segundos, tambaleándose. El fuego subía por las vigas. Afuera empezaba a clarear detrás de la arena. Tomó de la mesa una cartera de cuero con mapas, listas de enlaces, nombres de informadores y órdenes firmadas por Ben Lajen. Luego salió por el patio, cruzó entre los cadáveres y talló en la puerta del almacén una cruz. Debajo escribió con mano temblorosa: «Por Dolores y Miguel». Cuando los primeros legionarios llegaron al puesto de Tiliuin al amanecer, encontraron 17 muertos y un fuerte medio quemado. En la sala principal estaban Hamidu y Ben Lajen. Junto al muro norte, unas huellas de sangre se alejaban hacia los barrancos.
Siguieron el rastro durante 500 metros, luego el viento lo borró, pero un soldado canario, al ver la cruz tallada en la puerta, se quitó la gorra y murmuró el nombre que desde aquella mañana nadie volvería a pronunciar en broma: el Sombra. El rastro de sangre se perdió antes de llegar al primer barranco. Los legionarios lo buscaron durante toda la mañana. Siguieron manchas oscuras sobre piedra, una venda caída, la marca de una rodilla en la arena y más adelante, nada. El viento había hecho lo que siempre hacía en Ifni: borrar la superficie y guardar el secreto debajo. A mediodía, el sargento que mandaba la patrulla ordenó detener la búsqueda. No porque quisiera, sino porque sabía que seguir un fantasma por aquellas gargantas era entregar más hombres a la montaña. Volvieron al puesto de Tiliwin con los mapas y la cartera de cuero encontrados en la sala quemada. Dentro había nombres, rutas, señales, puntos de agua, contactos en aldeas, órdenes de hostigamiento y una lista escrita por Abdelkrim Ben Laden con los puestos españoles que debían quedar aislados antes de fin de mes. Aquellos papeles valían más que una victoria pequeña. Permitieron cortar enlaces, evacuar familias, reforzar caminos y detener a varios colaboradores que hasta entonces habían pasado por comerciantes, pastores o simples hombres silenciosos. El informe del sargento fue breve y limpio. Puesto recuperado, elementos enemigos neutralizados, documentación enemiga incautada. Se presume intervención del cabo primero Juan Martín Álvarez, desaparecido en operaciones. No escribió lo que había visto en la puerta del almacén. La noticia llegó a Sidi Ifni esa misma tarde. En los despachos, los oficiales leyeron los documentos con atención creciente. En los patios, los soldados escucharon versiones deformadas antes de que el sol se pusiera. Cada boca añadió algo. Unos decían que Juan había muerto dentro del fuerte y que su cuerpo se había consumido en el incendio. Otros juraban que lo habían visto cruzar una loma al amanecer, cubierto de sangre, caminando sin cojear aunque llevaba una bala en la pierna. Un tirador indígena aseguró que ningún hombre herido podía desaparecer así, salvo que la tierra lo hubiera reclamado. Al principio, el mando intentó apagar la historia. No convenía alimentar leyendas. No convenía reconocer que un soldado declarado desaparecido había librado una guerra propia, sin órdenes, sin cadena de mando y sin autorización. Tampoco convenía admitir que su venganza había producido resultados que varias operaciones formales no habían conseguido. En el lenguaje oficial, Juan Martín Álvarez pasó a ser una nota incómoda, una anomalía administrativa, un nombre colocado entre la deserción, la heroicidad y la locura. Pero los soldados no obedecen los archivos cuando hablan junto al café. Durante las semanas siguientes, cada patrulla que salía hacia los barrancos dejaba algo en la tumba improvisada de Dolores y Miguel: una piedra, un cartucho vacío, una colilla, una medalla, un trozo de pan. Nadie lo ordenó, nadie lo prohibió. Los hombres pasaban por la finca quemada y bajaban la voz. La Casa Blanca quedó sin techo, con las paredes abiertas al cielo y la parra ennegrecida junto a la puerta. El pozo seguía dando agua amarga. Alguien colocó una cruz de madera donde Juan había enterrado a los suyos. Alguien más talló debajo 2 palabras: aquí empezó. El efecto de los documentos capturados fue inmediato. Varias rutas de infiltración quedaron comprometidas. Algunos enlaces desaparecieron antes de poder ser detenidos. Otros fueron capturados y hablaron más de lo que habían pensado hablar. Los puestos que Ben Laden quería aislar recibieron munición y refuerzos. Durante un tiempo, las partidas guerrilleras se movieron con más cautela. No por respeto al ejército español, sino porque la muerte de Ben Laden había dejado un vacío y una pregunta. Si el Sombra seguía vivo, ¿a quién buscaría después? Esa pregunta circuló entre las aldeas, los campamentos y los puestos. Los españoles la decían con una mezcla de orgullo y tristeza, los guerrilleros en voz más baja. Algunos afirmaban que Juan había sido rescatado por legionarios y ocultado en un hospital militar de Canarias. Otros decían que murió solo, bajo una roca, con los recuerdos de su familia en la mano. La verdad, como casi siempre en la guerra, fue más pobre y más cruel. El 22 de diciembre, 5 días después del combate de Tiliwin, una patrulla de reconocimiento encontró a Juan en una cueva poco profunda a 3 kilómetros de la finca. No estaba muerto, tampoco parecía vivo del todo. Tenía fiebre alta, una infección extendida por el costado, el muslo vendado con tiras de tela, el hombro abierto y las manos tan hinchadas que apenas podía cerrar los dedos. El fusil estaba apoyado a su lado. La pistola Star, descargada, descansaba sobre su pecho. En la mano izquierda sostenía el pañuelo de Dolores y el trozo azul de Miguel. Cuando el teniente se acercó, Juan abrió los ojos.
No preguntó por la guerra, no preguntó por Ben Laden, solo dijo: ¿los papeles llegaron? El teniente asintió. Llegaron. Juan cerró los ojos otra vez. Pareció sonreír, pero quizá fue solo un espasmo de dolor. Lo llevaron a Sidi Ifni en una camilla improvisada. Durante el trayecto deliró varias veces. Llamó a Miguel para que no se acercara al pozo. Le pidió a Dolores que cerrara la puerta. Murmuró nombres que nadie reconoció, quizá los de los hombres muertos, quizá los de las piedras, los pozos y los barrancos que lo habían mantenido vivo. En el hospital militar intentaron salvarle la pierna, limpiar la infección y bajarle la fiebre. Lo consiguieron a medias, sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo hombre. El parte médico hablaba de agotamiento extremo, heridas múltiples, infección, deshidratación y trauma nervioso. No decía que Juan despertaba por las noches sujetando el cuchillo, no decía que no permitía que nadie se colocara detrás de él, no decía que, cuando oía reír a un niño en el patio del hospital, giraba la cabeza con una esperanza tan dolorosa que las enfermeras aprendieron a cerrar las ventanas. En enero de 1958 fue evacuado a Canarias. No hubo ceremonia pública, no hubo banda de música. Lo embarcaron de noche, con otros heridos, bajo una manta militar. Un capitán le ofreció recomendarlo para una condecoración. Juan respondió que las medallas no cerraban tumbas. En La Gomera, su madre lo recibió como se recibe a un hombre que vuelve de la muerte cargando todavía parte de ella. Carmen era vieja ya, más pequeña de lo que Juan recordaba, pero no lloró delante de él. Lo abrazó con cuidado porque todo en su cuerpo parecía quebrarse y le preparó la habitación donde había dormido de niño. Allí pasó meses mirando el techo, oyendo cabras en las laderas y despertando con arena imaginaria en la boca. La guerra de Ifni continuó sin él. Hubo operaciones, repliegues, partes, negociaciones y silencios. Los mapas cambiaron de manos. Los periódicos hablaron poco y mal. La historia oficial prefirió otros temas, otras victorias, otras fotografías. Ifni empezó a convertirse en una guerra incómoda incluso antes de terminar del todo. El expediente de Juan Martín Álvarez fue cerrado en 1958. No como héroe, no como desertor, como caso especial. La fórmula era perfecta porque no decía nada. En la carpeta quedaron declaraciones de soldados, fotografías del puesto de Tiliwin, croquis de la finca, copias de los documentos de Ben Laden, el parte médico y una recomendación de condecoración que nunca llegó a publicarse. Sobre la portada, alguien escribió a lápiz una observación que después fue borrada casi por completo, aunque todavía podía leerse bajo cierta luz. Actuó solo, hizo lo que no supimos impedir. Durante años, Juan vivió en silencio. No volvió a casarse, no regresó a Ifni. Trabajó cuando pudo como pastor, después como guarda de caminos y más tarde como hombre de mantenimiento en un almacén portuario. Cojeaba en los días húmedos, tosía al subir pendientes. La mano derecha nunca recuperó toda la fuerza. Algunos vecinos sabían que había estado en África. Pocos preguntaban. Los que preguntaban una vez no preguntaban dos. En una caja de madera guardaba 3 cosas: la medalla ennegrecida de la Virgen, el pañuelo de Dolores y el trozo azul de la chaqueta de Miguel. No guardó armas. No guardó fotografías de enemigos muertos. No contó historias a cambio de vino. Si alguien pronunciaba el nombre de Ifni, él bajaba la mirada y cambiaba de conversación. Murió el 11 de marzo de 1976, en una cama estrecha, con la ventana abierta hacia el mar. Tenía 52 años, aunque el médico del pueblo dijo que por dentro parecía un hombre mucho más viejo. Su madre ya había muerto. No tenía hijos vivos. En el entierro estuvieron algunos vecinos, 2 antiguos legionarios y un capitán retirado que viajó desde Tenerife con un sobre cerrado. Dentro había una copia del viejo informe de Tiliwin y una nota escrita a mano. No todos los muertos se quedan en la tumba. Algunos caminan hasta terminar su deber. La tumba de Juan quedó en La Gomera, sencilla, sin relato. Nombre, fechas, una cruz. Nada más. Durante mucho tiempo, eso fue todo. Pero las guerras olvidadas nunca desaparecen del todo. Se esconden en cajas, en fotografías sin nombres, en medallas que nadie reclama, en cicatrices que los nietos no saben explicar. Décadas después, cuando los archivos militares empezaron a abrir grietas y los investigadores buscaron papeles de aquella campaña, el expediente IF 27/57 volvió a la luz. Las páginas estaban amarillas. Algunas frases habían sido tachadas, otras seguían intactas, esperando a que alguien entendiera lo que significaban. El nombre de Juan Martín Álvarez apareció entonces junto a testimonios dispersos de soldados que todavía recordaban al hombre silencioso de los barrancos.
Uno de ellos, ya anciano, declaró que nunca supo si Juan había sido un héroe o un condenado. Después corrigió su propia frase. Fue un padre, dijo. Eso era peor. En la finca quemada no queda casi nada. Las paredes se han hundido en parte. La higuera murió hace años. El pozo fue tapado por seguridad. La cruz de madera desapareció, comida por el sol y el viento. Pero algunos viajeros dicen que, si se sabe dónde mirar, todavía se distingue en una piedra una marca pequeña hecha con cuchillo. Una cruz. 2 nombres. Dolores, Miguel. La historia del Sombra nunca fue celebrada oficialmente como las historias cómodas. No servía para discursos limpios. No hablaba de gloria sin mancha ni de victorias perfectas. Hablaba de una guerra pequeña y sucia, de un territorio que muchos prefirieron olvidar, de un hombre al que el Estado no protegió a tiempo y que luego el Estado no supo nombrar. Quizá por eso sobrevivió, porque las leyendas no necesitan permiso. En los barrancos de Ifni, donde el viento sigue borrando huellas antes de que el día termine, algunos nombres permanecen bajo la arena más tiempo que los imperios, y cuando la noche cae sobre las piedras, la oscuridad parece recordar todavía a aquel cabrero canario que perdió una casa, una mujer y un hijo, y convirtió su dolor en una sombra que ni la montaña se atrevió a delatar.